Buenos días a todos a esta última ponencia de clausura del curso de verano de Roma, del Tratado de Roma al Tratado de Maastricht y los desafíos pendientes en el proceso de integración europea. Dentro de este bloque que hemos llamado Europa Quo Vadis, tenemos el honor de contar con nosotros con don Marcelino Oreja Aguirre, que aunque somos conscientes que no necesita presentación, pues es sobradamente conocido por todos. Sí queremos señalar algunas de sus notas biográficas, pues para que quede también registrado dentro del curso de verano. Él fue, ante todo, y hay que destacarlo especialmente en este curso, fue comisario europeo, que llevó a sus espaldas la cartera de Transportes y Energía, y hay algo que también hay que destacar, ¿no?, bajo la presidencia del comisario Delors, a quien ya se ha mencionado en este curso varias veces, ¿no?, y la influencia y el gran papel que tuvo Delors en el proceso de construcción europea. Para nosotros además, pues es un gran honor decir que es miembro de la Academia Europea de Juste, y este año pues recogió también de manos de Su Majestad el Rey el Premio Europeo Carlos V, que otorga la Fundación a aquellas personas que de manera distinguida han contribuido al proceso de construcción europea. Él es jurista, político, diplomático, doctorado en Derecho por la Universidad de Madrid, y se formó en la carrera diplomática siendo destinado a los 25 años ya al gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores. Trabajó con Adolfo Suárez muy de cerca, presidió el Comité de Ministros del Consejo de Europa. En el 84 fue el primer español elegido por mayoría absoluta como secretario general del Consejo de Europa. Debo destacar también que fue nombrado senador real en la legislatura constituyente y ministro de Asuntos Exteriores hasta 1980. Fue la persona responsable de presentar en Bruselas la petición de apertura de negociaciones con la Comunidad Europea, que luego daría lugar a que España entrara en la Unión Europea, y presidió la delegación española para el inicio de las negociaciones en febrero de 1979, siendo presidente de la Comisión Negociadora. Ese mismo año solicitó el ingreso de España en el Consejo de Europa, una entidad, una institución de la que posteriormente sería también secretario general. Ha sido también catedrático Monnet de instituciones europeas en la Universidad Complutense de Madrid hasta el año 99. Es miembro de la Academia de Ciencias y Artes y académico de número de la Academia de Ciencias Morales y Política, de la que ha sido secretario, vicepresidente y presidente, y es actualmente también presidente de honor. Y además de todo esto, pues como algo más a destacar fue nombrado también Marqués de Oreja por Su Majestad el Rey en el año 2010. Para mí es un honor de los mayores que pueda tener el que Marcelino, como él me dice insistentemente, llámame Marcelino, tiene que ser don Marcelino porque para mí es don Marcelino, el poder presentarle, el que nos acompañe hoy aquí. No ha fallado en los últimos años, desde que es miembro de la Academia, ninguno de nuestros campus. Yo siempre he participado en alguno de los cursos de verano y bueno, pues este año además de manera muy especial pues le recibimos como Premio Europeo Carlos V, ya no solamente como académico. Don Marcelino, muchísimas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda suya. No necesito decirles que la presentación está hecha por un amigo y, por consiguiente, atribuyen ustedes a la amistad las palabras que acaba de pronunciar. Quiero decirles también que hablo en unas condiciones hoy muy especiales por la consternación que me ha producido la muerte de una persona que yo quería muchísimo y con quien tuve muy buena relación, que es Simone Veil. Es posible que a muchos de ustedes no les diga nada el nombre de Simone Veil. Es una persona de referencia para cuantos hemos estado involucrados en los temas europeos. Yo tuve una relación especialísima con ella hasta el punto que ella tuvo la amabilidad y la generosidad de, cuando yo escribí un librito que no tiene ningún especial interés, probablemente lo mejor del libro es el título, que es Europa, ¿para qué?
que era un momento en que podía haber dudas de para qué servía Europa, para qué servían sus instituciones. Y yo entonces hice un libro cuando estaba en el Consejo de Europa para hablar de ese tema. Y ella me llamó y me dijo, quiero presentar tu libro. Y lo hizo en Madrid, se desplazó desde París, y luego, en mi época, sobre todo del Consejo de Europa, yo acudía muy a menudo a ella. ¿Quién era Simone Veil? Simone Veil es, yo creo, la encarnación de lo que significa una persona que ha sufrido en su carne por Europa, que tenía los restos de aquel sufrimiento en un campo de concentración en Auschwitz, en su piel, en su memoria, pero que lo había superado. Y miren que es difícil, después de estar en Auschwitz durante años, el saber superar aquello. Y lo superó. Lo superó por convicción europea. Y ella fue la primera presidenta elegida en el Parlamento Europeo. Por consiguiente, yo hoy casi tendría la tentación de terminar aquí, porque lo importante es el recuerdo, es la memoria. Porque no solamente es la memoria para mí es también la esperanza. Porque memoria y esperanza con el temblor de ansiedad son puntos de apoyo de la acción creadora del ser humano. Recordar y esperar, en definitiva, significa creer y está a punto de crear. Esa creación de un espacio de libertad y de seguridad y de justicia es el que nos marcó una persona como Simone Veil. Quería, por ello, empezar con estas palabras que realmente pues, marcan, yo creo, un camino que todos debemos de seguir. Realmente, hoy yo pensaba, cuando me han dado hace apenas una hora la noticia, y he tenido varias llamadas de teléfono que no he podido coger, pero probablemente pues son algunas personas que probablemente conocían. Estoy seguro que la primera llamada era la de mi mujer, que muchas veces me acompañaba en aquellas comidas que teníamos en Estrasburgo los tres, que me decía mi mujer, pero yo no sé por qué me lleváis a la comida, porque no me hacéis ningún caso, estáis hablando todo el tiempo entre vosotros. Bueno, yo realmente siempre aprendía de Simone Veil y quedo ya con eso y quiero que ustedes tengan esta memoria y ese recuerdo. Realmente después de las intervenciones que he escuchado yo esta mañana, poco les puedo decir, pero en fin, intentaré algo y voy a comenzar con un apunte que he hecho con una especie de qué significa en este momento la situación, cómo se puede de alguna manera intentar adivinar el escenario mundial dentro de unos años y cómo se inserta en ese escenario la situación de Europa. Evidentemente, esos rechazos tienen un gravísimo riesgo de error, pero voy a intentar enunciarlo en una serie de puntos. Los he recogido apenas unas horas, pero quiero mencionarlos para dejarlos encima de la mesa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que prevemos que va a ocurrir? El futuro siempre es incierto, pero en fin, intentemos adivinarlo. ¿Qué pasará con la globalización? Se ha hablado muy bellamente sobre la globalización esta mañana. Yo pienso que la globalización se acelerará y se profundizará pese a los desesperados intentos actuales que estamos viendo, desgraciadamente, de vuelta al proteccionismo y al nacionalismo, que sin embargo yo creo que están abocados al pasado y al fracaso. Esta globalización acelerada implicará más interdependencia internacional, a la par que mayores divergencias entre y dentro de las naciones, pero pienso que el futuro nos va a marcar que el mundo estará más interconectado, pero al mismo tiempo también más segmentado. Asistiremos, yo creo, a una emergencia de nuevos poderes globales que alterará el equilibrio de poderes y cuestionará la gobernanza global. La migración del centro de gravedad del poder generará probablemente una nueva realidad geopolítica. Y de alguna manera podríamos aventurarnos a decir que el siglo XXI podría ser, de alguna forma, el siglo del Pacífico. La consecuente complejidad de las relaciones internacionales es evidente que va a dificultar el ejercicio del liderazgo y del poder, así como la confección de una agenda que gestionará los retos globales. Por otra parte, la clave
interpretativa del futuro podría ser no invocar visiones ni diseñar grandes teorías, sino más bien intentar analizar y evaluar la interacción entre principios y tendencias divergentes y hasta contradictorias. Se producirá probablemente una evolución de los factores estructurales de la cooperación, la competencia y el conflicto, marginando los tradicionales instrumentos del poder económico y militar. ¿Y qué ocurrirá? Que en su lugar habrá otros factores que cobrarán un mayor protagonismo. Unos materiales, los recursos naturales y energéticos, el conocimiento, la innovación científica y tecnológica, y también un factor importantísimo, que es la legitimidad, tanto en su dimensión política como cultural y legal. En consecuencia, las potencias globales habrán de proyectar su acción exterior en distintas esferas de influencia con vistas a definir sus intereses y a gestionar los desafíos globales. Y sobre este telón de fondo se perfilarán algunas cuestiones clave sobre el futuro del poder, la legitimidad, la democracia. Así, por ejemplo, en ausencia de un sistema político internacional estable y predecible, la globalización será un factor configurador, decisivo y determinante de la política internacional. Y al mismo tiempo, la multipolaridad será un dato objetivo de la realidad. Y se producirá el ascenso de nuevos actores globales y regionales que ya están. China, India, Indonesia, Irán, Brasil van a hacer de alguna forma más heterogéneo el sistema mundial. Como consecuencia de la relación entre viejas y nuevas potencias, la gobernanza global sufrirá fuertes tensiones. Se reducirá la capacidad de Occidente, una población y un PIB declinantes en términos relativos, para influir y decidir la agenda internacional. Y las nuevas potencias traerán consigo, evidentemente, su propia visión del mundo. Retornará de alguna forma la política de relaciones de poder y las esferas de influencia. Se consolidarán los espacios regionales de integración y nos tememos que proliferarán los estados fallidos y débiles. La cuestión principal de los próximos años será si prevalece un sistema de gobernanza internacional normativo, colectivo e inclusivo, basado en un multilateralismo eficaz, o más bien se impondrá una nueva polaridad ideológica que enfrente una alianza de democracias al resto del mundo. Bien, partiendo de estos escenarios y otros muchos que pudieran hacerse, voy a intentar hacer un recordatorio de lo que se ha hecho últimamente. Recientemente hemos celebrado el 40 aniversario de la solicitud de España de apertura a las negociaciones con las comunidades europeas. Yo puedo decirles que fue un momento importante cuando se sabía ya que iba a haber unas elecciones que se iban a celebrar el día 15 de junio de 1937, yo recibí en el Ministerio una carta del embajador de España en Bruselas. El embajador de España en Bruselas es, a mi juicio, el que era entonces embajador de España en Bruselas y que felizmente con 91 años tiene una mente absolutamente clara y diáfana. Se llama un nombre que a ustedes no les dirá nada, pero probablemente a las personas mayores sí, Raimundo Bassols. Bassols era un señor que era un diplomático, un profesional. Y Raimundo Bassols mandó una carta que yo les confieso que a mí me extrañó, porque nos decía todo lo que tenía que hacer el partido que ganase las elecciones, que se iba a celebrar 2 meses después, y el ministro de Asuntos Exteriores que estuviera en el lugar. Nadie sabía quién iba a ganar las elecciones ni quién iba a ser el ministro. La verdad es que el partido que ganó las elecciones era un partido que se acababa de crear, porque Unión de Centro Democrático se creó en un cuarto de hora, vamos.
Es decir, se empezó a hablar sobre la posibilidad el día 19 de marzo, el día de San José. Y se dijo que, bueno, pues que habrá que hacer algo, porque había una alianza popular que era un partido de la derecha, había un partido socialista, un partido comunista, unos partidos regionales, pero no había un partido de centro. Y el gobierno, que se había formado unos meses antes, teníamos tal cantidad de tareas que realizar que no pensamos en crear un partido político, porque teníamos que hacer frente a todo un mundo de cosas a partir de su constitución el día 6 de julio de 1976. Y por consiguiente no teníamos tiempo de pensar en otra cosa, pero hubo un momento en que realmente se dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Creíamos que Adolfo Suárez no quería ser candidato. Sí lo quería, pero no lo sabíamos. Y se pensó en otros nombres y finalmente se dijo, pero ¿por qué vamos a pensar en otros nombres si tenemos a un hombre que ha hecho una transformación en muy poco tiempo? Eso sí, una transformación apoyado por dos personas. Una, yo quiero reivindicarlo claramente, por el rey Juan Carlos I. El rey Juan Carlos hizo una labor importantísima que tiende a olvidarse. Se la ha olvidado en algún acto reciente que yo creo que debía haber estado, porque era un testimonio natural y lógico. Yo les puedo decir porque yo estaba allí. No pretendo hacer como Goethe y imitarle, pero en fin, cuando habló de una batalla y dijo, yo estaba allí y por consiguiente puedo dar testimonio de lo que pasaba. Bueno, pues yo también estaba en aquel momento y por consiguiente puedo decirles que realmente él jugó un papel importantísimo. Importantísimo él, con Adolfo Suárez y con Torcuato Fernández de Miranda, por otras razones, pero sobre todo él y Suárez fueron los que marcaron claramente un camino. Pues bien, se formó aquel partido de una forma precipitada. Un partido se llamó el Centro Democrático, pero luego como había más partiditos, Unión del Centro Democrático, había partidos que tenían 8 o 10 miembros, no se van a creer que había miles. Pero aquello se hizo precipitadamente y nos encontramos que en las elecciones salió ganador ese partido, Unión del Centro Democrático, el segundo el Partido Socialista, luego otros partidos, los partidos regionales, el Partido Comunista, que tuvo una representación bastante amplia, que fueron 20 diputados, con unas personas que, miren ustedes, realmente era admirable hablar y tratar con aquellas personas. Nos entendimos muy bien. Yo me entendía muy bien con Felipe González, me entendía muy bien con Santiago Carrillo, con los partidos regionales, tanto con los nacionalistas vascos. Bueno, yo soy vasco, de manera que tenía una facilidad de entenderme bien con los nacionalistas vascos, pero también con Convergencia y Unión, con los partidos. Bueno, y uno de los primeros temas que nos planteamos, con aquella carta que yo había recibido del embajador Bassols, que se la entregué inmediatamente a Adolfo Suárez, fue, bueno, ahora tenemos que hacer algo con la Unión Europea, y efectivamente. En el primer Consejo de Ministros, unas horas antes o unos minutos antes, Adolfo Suárez habló con el secretario general del Partido Socialista y del Partido Comunista para decirles que la intención del gobierno era la de solicitar la apertura de negociaciones con las comunidades. Los dos estuvieron de acuerdo plenamente, se habló con los partidos regionales, también estuvieron de acuerdo. En aquel Consejo de Ministros se tomó la decisión de hacer la solicitud. El Consejo de Ministros se celebró el día 22 de julio de 1977 y me encargaron al ministro de Asuntos Exteriores, que en aquel momento estaba, para que solicitase la apertura de negociaciones. Y el día 28 de julio yo estaba en Bruselas, presentaba la carta en un día de fiesta para Europa. Luego vinieron los problemas, enormes, innumerables, pero en aquel cuarto de hora era gratísimo. Recuerdo cómo me recibió el presidente del Consejo en el aeropuerto. Me dijo, mire usted, normalmente celebramos en las aperturas de negociación y la solicitud de apertura en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta vez vamos a hacer en el Palacio de no sé cuántos, que fue donde perdieron la cabeza unos líderes europeos brillantes porque el gobierno español de la época les cortó la cabeza hace cuántos años. Le dije, bueno, yo creo que ya es hora de asentar la cabeza y yo creo que toda Europa debe de asentarla. Allí se hizo la operación aquella y yo hice una diablura, debo confesar. Ha pasado tanto tiempo que se pueden contar las diabluras. Yo aquella noche cené con el secretario general de la OTAN. Fue el único punto que yo tuve discrepancias con Suárez. Suárez no quería la OTAN. Suárez no quería la entrada de la OTAN. Creía que era un factor perturbador. Bueno, y lo querían, naturalmente, no querían de ninguna manera oír hablar de él en el Partido Socialista. No lo quería ni el secretario general, ni una persona muy influyente, que yo quiero muchísimo,
que se llama Javier Solana, que luego sería secretario general de la OTAN. En fin, estas cosas pasan. Y conste que probablemente ha sido uno de los mejores secretarios generales de la OTAN. Lo mismo que Felipe González ha sido uno de los mejores presidentes de gobierno. Bueno, la verdad es que allí empezaron los problemas. Ese día todo fue felicidad, todo fue alegría, pero la negociación fue enormemente difícil. Hubo un ministro de Agricultura que dijo que no se puede permitir la entrada de España porque sería la entrada de la cizaña en las tierras europeas. Bueno, este señor era ministro de Agricultura, pero lo malo es que luego fue presidente del gobierno y después fue presidente de la República. En fin, la verdad es que fue una negociación muy dura, muy difícil. Pero hubo una cosa que sí fue muy feliz. Cuando se produjo el cambio, cuando entró el Partido Socialista, a partir de 1982, no solamente siguió, sino impulsó. Y realmente Felipe González hizo una tarea espléndida y en muy poco tiempo ya, del 82 al 85, se consiguió la entrada. Y el acto del 15 de junio de 1985 en el Palacio Real, con los reyes, con los representantes de las fuerzas políticas, con los representantes de las fuerzas sociales, con los deportistas, con los actores, fue un espectáculo realmente impresionante. Y a partir de entonces, aunque España no se integró plenamente hasta el 1 de enero de 1986, sin embargo, desde el 15 de junio de 1985, España, y concretamente Felipe González, jugó un papel enormemente activo en un momento que fue crucial, porque fue llegar al Acta Única. El Acta Única, que es un nombre muy raro, vamos a llamar Acta Única, porque no se sabía muy bien qué nombre darle. Y fue una idea de Delors, que no le gustaba a Felipe González. Decía, pero ¿cómo vamos a llamar? Bueno, se llamó Acta Única y realmente lo que fue es muy importante. Se hizo entre el 85, ya le digo que hasta el 86 no entramos, pero ya desde el 85 le incorporan a Felipe González. Felipe González tiene una relación muy estrecha con los otros jefes de gobierno y entre mediados del 85 y finales del 85, España contribuye a darle cuerpo a aquel Acta Única. Y esto lo que nos va a abrir enseguida es el papel de Maastricht, que se celebraría 3 años después, y después de Maastricht entraría ya todo el tema de la moneda única, la entrada de 3 países que se hace en 1985. Yo entro como miembro de la comisión en el 93, donde estábamos 12 países. La verdad es que aquello era muy agradable, 12 países, era muy cómodo. Imaginen ustedes, ya 3 países nos pareció muchísimo, cuando había 15, pero eran unos países que no nos planteaban problemas, porque Suecia, Finlandia y Austria no planteaban ningún problema. La diferencia entre los 12 y los 15 era prácticamente mínima. Y entonces se produjo un hecho que yo creo que fue muy desgraciado, que fue la incorporación de los países precipitada. Yo recuerdo que yo tenía muy buena relación con Genscher, con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, que murió hace ya un par de años, y me llamó por teléfono y me dijo, oye, mira, tengo que pedirte una cosa, tú como comisario ahora. Mira, hay un pequeño país ahí que vamos, no plantea ningún problema, que es Eslovenia, país de antigua Yugoslavia, tal. ¿Por qué no le dejáis entrar? Pues, a mí me empezó por no gustar nada, porque claro, tenía miedo que era como el ratón, ¿verdad? Que hable un agujerito, pero luego aquel agujero se va haciendo más grande. En fin, bueno, pues vamos a dejar la Eslovenia, y después de Eslovenia, pues como a las 2 islas del Mediterráneo, pues Chipre y Malta, ¿cómo vamos a dejarlas fuera? Pues, pero ¿cómo vamos a dejar fuera a los 3 países que han luchado contra la Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania? Pues vamos a decir, bueno, ¿y cómo vamos a dejar fuera a Hungría y a Rumanía y a Bulgaria? Y bueno, pero tenemos que dejarles. Bueno, y aquello fue la precipitación y estamos en 28 más menos 1, pero esta precipitación yo creo que fue un factor muy perturbador, enormemente perturbador, porque no se supo acomodar aquello. Y ahí llegamos a una situación que es la de los ritmos diferenciados de integración, que evidentemente es el único camino que en este momento tenemos. A mí no me produce gran tranquilidad el que la Comisión Europea haya presentado una serie de propuestas y una de ellas sea la de ver qué camino quieren ustedes seguir de estos 5. Hombre, no, si usted es Comisión Europea, díganos usted lo que quiere, márquenos usted claramente un camino. Vamos, yo como antiguo comisario, pues
probablemente con otros muchos, hubiéramos defendido el que hubiera un solo camino, no marcarnos 5. Ya sabemos cuál es el que le gusta más al presidente de la Comisión, pero no basta con que nos lo imaginemos, díganoslo. Bueno, entonces, ¿qué ha ido pasando a lo largo del tiempo? Y quiero ser breve porque ha habido tantas exposiciones brillantes antes que yo quiero pasar muy rápidamente. Pero creo que sí debo decir que la estrategia de la ampliación a nuevos candidatos, que se había simultaneado con la previa profundización de las políticas a través de sucesivas reformas de los tratados, yo creo que había llegado a su techo de eficiencia con esa última ampliación. La rebaja del ambicioso Tratado Constitucional fue probablemente su principal símbolo. Y asediada por las tensiones que se habían producido y que se estaban produciendo, como el Reino Unido y su Brexit, las pulsiones nacionalistas autoritarias. Yo debo confesarles que tengo un gran sentimiento por lo que ha ocurrido en 2 países, por los que he tenido una gran simpatía siempre, como son Polonia y Hungría, especialmente por Polonia. Pero ustedes que los países, los estados, deciden la propuesta que el presidente de Polonia sea presidente del Consejo Europeo. Y él no tiene la culpa, él lo está haciendo muy bien, el señor Tusk hace lo que puede, pero que sus compatriotas en este momento hayan llegado a la situación que tienen, yo lo siento muchísimo. Lo lamento de verdad, porque creo que eran 2 países que realmente, si había 2 países que no había duda que podían ingresar, eran Polonia y Hungría. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué estamos haciendo mal los demás para que esa situación se produzca? ¿Qué va a ocurrir ahora? Hay muchos que han hablado y hablan con frecuencia de los Estados Unidos de Europa. Yo recuerdo que en una ocasión se le preguntó a Helmut Schmidt, que ha fallecido también. La verdad es que todas estas grandes figuras, es una pena que hayan ido desapareciendo, porque hay que ver Helmut Schmidt. Helmut Schmidt tuvo gran simpatía por nosotros. Era el líder del Partido Socialista Alemán, era el primer ministro, pero tenía muy buena relación con Suárez. Yo tuve muy buena relación con él y con su ministro de Exteriores. Y cuando se le preguntaba, ¿va a haber Estados Unidos de Europa? Yo le he escuchado a Helmut Schmidt decir, en el siglo XXI no. Europa debe seguir construyendo con reformas estructurales, debe completar la Unión Económica Fiscal, que se ha explicado también hoy, y no olvidar el principio de subsidiariedad. La gran empresa europea, con 500 millones de ciudadanos, sigue basándose en la consolidación del acervo y no en algo que me parece indispensable, en un diseño que sea algo más que de construcción de viviendas y que pensemos seriamente que necesitamos mejor Europa, necesitamos una Europa con más calidad democrática y con unas competencias claras que no tienen por qué abrumarnos. Hay que insistir, evidentemente, en un principio. Y he dicho antes, en el principio de la subsidiariedad. Hay que recuperar la relevancia de los ciudadanos y hay que recuperarla para el mundo, sin grandes alaracas. A veces nos preguntan, y todos lo hemos escuchado, ¿cómo vemos el futuro de Europa? Y recuerdo que una pregunta que se hace, que se ha hecho muchas veces, y a mí me la han hecho muchas veces, si lo veo como un museo o como un laboratorio. Me parece que es una pregunta capciosa. Bueno, yo quiero que sea laboratorio y museo, que sea relevante para el ciudadano. Y hay que cuidar que la desafección que sienten hoy los ciudadanos permitan reformar estructuralmente las cosas que no funcionan. Yo me acuerdo de la emoción que había en España en el momento de la adhesión y en los años inmediatamente posteriores. Y sin embargo, hoy esa afección muchas veces se transforma en desafección. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer muchas cosas. Una de ellas, hay que simplificar el lenguaje comunitario. Y hay que hacer un lenguaje más ciudadano, que lo entienda mejor. Y esto me lleva a aportar unas breves reflexiones sobre los ejes que, a mi juicio, en torno a los cuales debe girar la Europa del futuro. A mi juicio, los principales ejes de la Europa del futuro, y son muchos más, pero algunos, son los siguientes.
Primero, y esto se ha mencionado esta mañana, pero yo quiero insistir mucho en ello, hay que reforzar el pilar social de la Unión Europea. Es un dato que yo creo que no se puede olvidar. Hay otro que se está repitiendo mucho últimamente y que yo comparto, que es la creación de verdad, de que funcione una Unión Europea de la defensa. Hay que ver también, y se ha mencionado también esta mañana, el papel insustituible de Europa para ordenar la globalización. Y hay que tener la capacidad de proseguir el proyecto europeo con esos ritmos de integración diferenciados. Es muy importante el pilar social de la Unión Europea. Hoy probablemente es más indispensable que nunca. ¿Por qué? Porque la crisis económica ha incrementado significativamente los niveles de desempleo en la Unión Europea, aunque de forma desigual entre los Estados miembros. Y ese incremento desigual exige una respuesta europea. Por otra parte, los países de la Unión Europea se enfrentan al doble reto del incremento de la longevidad y a la reducción de la población en edad de trabajar. En tercer lugar, la era digital y la aceleración del cambio tecnológico, que duda cabe que está transformando los esquemas tradicionales de las relaciones sociales, está generando nuevos modelos de negocio y nuevas formas de trabajo. Y hay una lógica inquietud entre muchos por quedar relegados por los cambios tecnológicos y al mismo tiempo se produce un rechazo hacia nuevos modelos que pueden ser positivos desde el punto de vista de la innovación para nuestro desarrollo económico. Bueno, la conclusión es clara. El pilar social forma parte de una estrategia global que pretende hacer que la Unión Económica y Monetaria sea más profunda y más justa. Una coordinación más estrecha de las políticas económicas y fiscales de las que se habla hoy en la zona euro debe de ir acompañada de la plena toma en consideración de la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria. Sin olvidar que la dimensión social no solo debe limitarse a la Unión Económica y Monetaria, sino que todos los Estados miembros deberían de coordinar sus políticas económicas y fiscales para que los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar funcionen correctamente y que al mismo tiempo sean más justos. Otro punto, bueno, quizá, ¿qué acciones se pueden perfilar en este sentido? Pues muchas son las que se pueden mencionar. Por ejemplo, la plena incorporación de la mujer al mercado del trabajo y la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, la incorporación de los discapacitados al mercado de trabajo, la mejora de la formación y la capacidad de adaptación de los trabajadores a los nuevos retos y el incremento de la movilidad europea. El otro punto que he mencionado es el de la Unión Europea de la Defensa. Bueno, lo diré muy brevemente. La Unión Europea necesita definir una política común de defensa, en la que la Agencia Europea de la Defensa tenga un papel cada vez mayor para ser más eficaz, para evitar un peligro que se está produciendo en este momento de las duplicaciones y para combatir el exceso de capacidad y sobrecostes derivados de una contratación pública que en materia de defensa está también fragmentada. La política europea de defensa exigirá también reforzar la base industrial europea para poder disponer de algo que es indispensable, que es una autonomía suficiente en los medios operativos para poder ejecutar esta política. En fin, he mencionado como un tercer punto Europa como instrumento para ordenar la globalización. Pasaré muy por encima porque se ha hablado ya de ello antes. Pero Europa claramente debe avanzar en la dirección de una acción más eficaz para ejercer plenamente su responsabilidad para ordenar la globalización. Jacques Delors, que es ya, yo creo, el último que queda de todos estos grandes sabios y grandes maestros que ha habido. Yo tuve la suerte de tenerle como presidente de la Comisión. Seguro que era admirable. Yo nunca me he tenido una bronca más grande de un jefe que el que me dio Jacques Delors el primer día que yo fui a la Comisión. No sabía muy bien cómo funcionaba la Comisión en su interior, lo sabía porque lo había explicado muchas veces, pero no había vivido dentro. Y había un tema que era la regularización
de cómo debían de funcionar los ascensores en Europa. Bueno, hablé con el que estaba de jefe de gabinete, mi predecesor, y que mi predecesor, un hombre callaré naturalmente, dijo que era muy importante el regularizar en toda Europa el sistema de movimiento de los ascensores. Bueno, yo que no me sabía el tema, lo procuré estudiar en un ratito, llegué a la comisión, el primer día, delante de Jacques Delors, hice la defensa de la regularización de los ascensores. Me echó una bronca monumental. Y me vino a decir que era una estupidez lo que yo había dicho, que los ascensores podían funcionar cada uno a su aire y que no había por qué regularizar en Europa el sistema de funcionamiento de los ascensores. Bueno, me di cuenta que tenía toda la razón. Y la verdad es que luego me hice muy amigo de Jacques Delors. Tuve una gran admiración por él. Yo le propuse para que fuera académico de honor de mi Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y sobre todo tenía una excelente relación con su mujer, que era de un pueblecito del sur de Francia, de la zona vasco-francesa. Yo como vasco pues me entendía muy bien con ella. Y la verdad es que era una mujer encantadora, estupenda, aunque ella impidió que Jacques Delors fuera presidente de la República Francesa, porque sin duda hubiera sido el año 95, pero los vascos, las vascas son tremendas, eso yo lo sé por experiencia. Y estoy casado con una vasca, claro. Y realmente le quitó aquello de la cabeza, que fue muy bueno para la familia de Delors, pero probablemente fue malo para Francia y para Europa. Pero se fue a su casa, pero siguió trabajando y sigue trabajando hoy con una revista espléndida, que les recomiendo que de vez en cuando se asomen a ella, se llama Notre Europe. Una revista espléndida, que no es demasiado conocida en España, pero que es magnífica. Pues Jacques Delors, hay una cosa que nos decía siempre, casi todos los días nos decía, no se olviden ustedes que en la base del proyecto europeo hay 3 componentes, que son la competitividad que estimula, la cooperación que nos hace más fuertes y la solidaridad que nos une. Era raro el día en que no nos decía estas 3 cosas. Hoy hemos de reconocer que la globalización ha tenido algunos efectos negativos para algunos, sobre todo los que podríamos llamar los perdedores de la globalización. Ciudadanos que atribuyen la pérdida de su empleo a la liberalización económica, a la internacionalización de la economía y culpan a las élites de no haberlo sabido conservar. Por eso Europa tiene que reafirmar la solidaridad y su papel estabilizador capaz de corregir los excesos de una globalización desmedida. Y termino ya con esta Europa a varias velocidades. Yo creo que para poner en práctica esta integración diferenciada, yo creo que es importante respetar unas cuantas condiciones. En primer lugar, un número mínimo de países que representen una masa crítica para poder efectuar esta cooperación reforzada. En segundo lugar, dentro del respeto estricto a los principios fundamentales de los tratados y el acervo, hay que preservar, y esto no hay que olvidarlo, el marco institucional único. En ese sentido hay que mantener como ejes comunes el mercado interior, la primacía del derecho comunitario y el papel central del Tribunal de Justicia, así como algo que se está olvidando y que me preocupa muy seriamente, el monopolio de iniciativa legislativa de la Comisión y su representación en la Unión en las negociaciones internacionales. Estos 3 puntos, que son muy elementales, muy sencillos, pero para mí son absolutamente esenciales y se están olvidando y me preocupa. Y voy concluyendo. Los padres fundadores de la Unión Europea tenían sin duda una visión de futuro sobre el modo de gestionar un periodo de posguerra potencialmente peligroso y supieron lograr el necesario apoyo político para construir Europa. Hoy tenemos necesidad de algo que yo creo que muchas veces falta, y falta a muchos gobernantes y probablemente desconocen muchos ciudadanos. Hace falta mantener y que exista esa visión de futuro.
Hay dos estrategias de gestión de la zona euro y se habla hoy por personas mucho más competentes que yo en este tema. La estrategia actual de carácter fiscal se basa en una mejora del Tratado de Maastricht y no prevé mecanismos automáticos como un presupuesto común o garantías de depósito o de paro que permitan estabilizar una economía en dificultades, lo que significa una compartición de riesgos limitada. ¿La otra solución cuál es? La otra solución sería la del federalismo y que implica una mayor compartición de riesgos. De alguna forma, la unión bancaria es de alguna manera un embrión de federalismo. Si va acompañada de un Fondo Europeo de Garantías que asegure los depósitos de los pequeños ahorradores en los bancos europeos, supervisados de modo centralizado, esto significará sin duda un paso importante hacia una compartición de riesgos para los Estados miembros. La primera opción, la de mejorar el Tratado de Maastricht, contraviene de alguna manera el principio de soberanía de los Estados miembros en lo que al control de las deudas y déficit público se refiere. Excluye, en teoría, los rescates. En la práctica, ante una situación difícil de uno de los Estados miembros, Europa ha dado muestras de solidaridad. Sin embargo, una solidaridad no prevista o ex post es necesariamente limitada. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción, la que va más lejos, es la del federalismo. La opción federalista implica inevitablemente, y es ir muy lejos, una compartición de riesgos considerablemente mayor que la que se prevé en la Europa actual. Una integración más profunda haría a los países europeos, pues les haría corresponsables de la deuda de unos y otros mediante la emisión de euroobligaciones, es decir, de obligaciones emitidas conjuntamente por los estados de la zona euro y por cuyas amortizaciones los estados serían conjuntamente solidarios. Ahora bien, ¿qué nos muestra la realidad actual? La realidad nos muestra que sigue habiendo muchos europeos, incluso entre los que se consideran federalistas, que se oponen a la idea de una mayor dejación de su soberanía. Realmente la opción federalista no se verá favorecida por la simple creación de una Europa política. Antes es necesario ponerse de acuerdo sobre una base de leyes comunes, como ocurrió en la fase inicial de la construcción europea y más tarde en la aplicación del denominado acervo comunitario. Es difícil prever qué camino emprenderá Europa para resolver sus problemas. Yo pienso que lo hará con una nueva mejora del Tratado de Maastricht, con una aplicación de lo que allí se decidió, que muchas veces se incumple, acompañado de una serie de formas de integración específicas, pero obligatoriamente limitadas, al estilo de la unión bancaria. Pero si los europeos deseamos vivir bajo el mismo techo, debemos aceptar la idea, que es tan difícil para algunos, de perder una parte de nuestra soberanía. Y para lograrlo, en esta época de soberanismo, debemos rehabilitar el ideal europeo de permanecer unidos en torno a esa tarea, aunque no es tarea fácil. Y termino así este rápido recorrido y agradeciendo una vez más la invitación para venir aquí. Para mí es gratísimo este encuentro y realmente hoy para mí ha estado muy marcado por lo que les he dicho al principio de la muerte de esta referencia, que para mí ha significado, y estoy seguro que si ustedes profundizan un poco en la historia de Simone Weil, verán que es un ejemplo muy característico y muy representativo de Europa. Es esa memoria y esa esperanza. Y yo confío que desde esa memoria y esa esperanza podamos seguir trabajando, porque por encima de todos, la defensa de los ideales es la defensa de los derechos humanos y de la libertad. Muchas gracias. Sí, se lo coloca a mi compañero. Querido Marcelino, muchísimas gracias por su intervención, en la cual, como ya se preveía, pues nos ha dado una lección de historia, pero al mismo tiempo una lección de análisis
los escenarios futuros a los que nos enfrentamos. Y es más, ha ido un poco más allá. No solamente ha hecho ese análisis, sino que ha hecho propuestas concretas, con pasos concretos, que a su entender pues debería de seguir la Unión Europea, pues para que siga siendo ese proyecto soñado, ya no solamente por los padres de Europa, sino por tantos europeos hoy en día. Son muchos los mensajes y la verdad que en momentos como estos son en los que nos alegramos de estar grabando estos encuentros. Lamentablemente el espacio que tenemos es el que tenemos, no podemos dar cabida a mucha más gente, pero hoy en día pues todas estas ideas acabarán circulando por la red y esperemos que lleguen a muchos miles de personas y nos encargaremos de que sea así, ¿no? Y pondremos nuestro empeño para darle la mayor difusión a todo lo que se ha dicho en este curso de verano. Creo que aquí sobra que yo haga ninguna pregunta. Conozco bien a don Marcelino, conozco cuáles son pues sus posturas y hemos conversado muchas veces sobre estos temas, con lo cual ahora es vuestra oportunidad, la oportunidad de entablar una conversación con uno de los protagonistas de este proceso de construcción europea. Así que, adelante, sin temor. A ver, empezamos por aquí. Sí, Televisión Española. Clara Rivero es la subdirectora del programa Europa 2017, que nos ha acompañado también como ponente de este curso. Hola, ha sido un placer escucharle, como dice Miguel Ángel, con el bagaje, ¿no?, de proyecto que tiene como europeísta. Escuchándole me he explicado también por qué los ascensores de Bruselas no tienen puertas de seguridad, o sea que fue por una decisión de Jacques Delors, de que no había que armonizar los ascensores en Europa. Pero bueno, eso era una broma. Lo que quería comentarle es, si usted creo que ha entendido en sus palabras que cree que es un riesgo trasladar a los ciudadanos una decisión tan importante como qué modelo queremos para el futuro de Europa, dentro de las 5 propuestas que se ha hecho en el libro blanco de Juncker. Yo ayer lo planteaba, que a mí me parece un riesgo, pero además yo, que me dedico un poco a esto, a seguir, desconozco cuál puede ser el procedimiento para que los ciudadanos participen en ese proceso y en esa consulta pública que ha hecho Juncker. En la presentación del libro blanco, en el texto escrito, Juncker nos emplaza a septiembre para, en el debate del Estado de la Unión, que se celebra cada año en septiembre en el Parlamento Europeo, pues es en ese escenario donde él va a presentar o va a decir qué modelo es el que él prefiere. Si adelanta que a Europa siempre le ha ido mejor cuando ha estado unida, o sea que blanco y en botella, yo creo que ya nos ha dicho cuál es su opción y usted también la conoce, que la acaba de mencionar. Pero bueno, no sé si tiene alguna información de cómo va a ser ese procedimiento de consulta pública y de qué manera se le pide a los ciudadanos que participen en ese debate y si considera que es una propuesta arriesgada trasladar ese debate a los ciudadanos. Muchas gracias. No, yo no lo sé, no tengo ni noción de lo que va a hacer Juncker. Lo que sí creo es que la emoción que produjo la adhesión de España a las instituciones europeas, empezando por la primera, que fue el Consejo de Europa. Lo primero que se llevó a cabo, porque aquello era automático, fue la decisión de incorporación al Consejo de Europa, porque el Consejo de Europa es, por antonomasia, la defensa de las libertades. Y aquello se hizo de una forma automática. Y se hizo en España de una manera hermosísima. Nosotros queríamos acelerar el proceso de integración en las instituciones europeas y yo entonces, en el año 77, debió de ser el mes de octubre o noviembre, me puse en contacto con el canciller, con el ministro de Asuntos Exteriores de Austria, que se llamaba P-A-H-R. Y le dije, oiga, usted que es un europeísta, que es usted un jurista ilustre, ¿cómo puede España incorporarse rápidamente al Consejo de Europa? Y me dijo, mire usted, yo hablaré con mi canciller. El canciller
me dijo, llámele usted por teléfono. Le llamé al canciller y el canciller me dijo, pues mire usted, yo tengo mucho interés, porque en aquel momento el salto de España hacia la libertad y hacia la defensa de los derechos humanos produjo una emoción en Europa. Es decir, Portugal pues estaba muy bien, pero yo creo que España era la que en aquel momento era una referencia. Y me dijo, hable usted con el canciller Kreisky. El canciller Kreisky veranea en España y quiere mucho a España. Llámele usted. Yo le dije al presidente del gobierno, le dije, oye, mira, me dicen que se llama Kreisky, pero debes de llamarle tú. Me dijo, no, háblale tú, que hablas alemán y tal, y tú arréglate, dile que hablas de mi parte, si quieres yo estoy al lado. Le dije, bueno, llamé a Kreisky, y Kreisky era un gran amante de España. Es que las amistades juegan un papel muy importante en política, no hay que olvidarlo. Y Kreisky me dijo, mire usted, yo tengo mucho interés, porque él era muy amigo del rey Juan Carlos, porque el rey Juan Carlos le recibía en Mallorca y le llevaba a su casa y le agasajaba. Y me dijo, pues mire usted, yo estoy de acuerdo con lo que está usted diciendo y voy a hablar con el presidente del Parlamento Europeo, que es austriaco como yo, y voy a ver qué se puede hacer. Habló con el presidente del Parlamento Europeo y le dijo, pues mire usted, hay un sistema, y es, si todas las fuerzas políticas españolas y todos sus líderes hacen una declaración común, yo estoy dispuesto a acelerar el proceso. Hablamos con Santiago Carrillos, con Felipe González, con los tal. Todos estuvieron de acuerdo y todos se trasladaron a Estrasburgo para hacer la solicitud. Y fue un acto bellísimo, que había 10 o 12 representantes del más alto nivel que estaban haciendo aquella solicitud. Aquella solicitud se aceptó y muy pocos días después me llamaron para que fuera a firmar el Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que para mí es una pieza absolutamente clave, porque es la pieza comprometida al máximo, y con la decisión de la adhesión al Consejo. Firmé la adhesión al Consejo de Europa y cuando me recibió el secretario general, que era un alemán, empezó diciendo, yo quiero decir el gran honor que significa recibir a España, porque España hoy es un país de libertad. Y entonces dijo, y quiero recordar estas palabras, la libertad, Sancho, es uno de los más altos dones que los hombres dieron al cielo. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Yo no sabía si reír o llorar de la emoción que me había producido. Tuve una emoción inmensa, tuve que pellizcarme para no caer a unos... Porque realmente habíamos llevado tantos años esperando ese momento, porque la credencial europea no nos lo da la Unión Europea, nos lo da la Comisión, nos lo da el Consejo de Europa, porque el Consejo de Europa es el garante de las libertades. El Tribunal de Derechos Humanos, que muchas veces no se sabe, depende del Consejo de Europa. Ahí tuvimos jueces magníficos y sobre todo uno admirable, que hemos estado comentando su nombre esta mañana, que era Juan Antonio Carrillo Salcedo, una de las grandes figuras, que está a la altura de los grandes padres de Europa para España. Esos hombres. Bueno, pues ahí es donde se hizo aquello. Yo me acuerdo que Peces Barba estaba también emocionadísimo y él estaba en una de las instituciones, en uno de los colegios europeos que había allí. Bueno, fue un momento de una emoción muy grande y ese fue el arranque de lo que significaba la entrada de España y luego hicimos lo demás. ¿Qué hace falta? Hace falta emoción. Hoy no emociona la entrada, la presencia en Europa. Es decir, se ven los lados negativos. Yo creo que hay que hacer pues, reuniones como esta y muchísimas, y en muchas ciudades y en muchos lugares. Las cátedras Jean Monnet yo creo que juegan un papel importante. Fue una idea muy feliz, las cátedras Jean Monnet, que están muy extendidas en este momento en toda España, pero los gobiernos tienen que evitar una tentación que tienen. Yo no puedo decir que yo la tuviera porque no tenía esa circunstancia, no sé si lo hubiera hecho también, creo que no, pero que es que cuando algo sale bien en Europa es gracias al gobierno y cuando algo sale mal es gracias a Europa. Puede ser, puede ser, es decir que hay que reconocer a Europa lo que es propio de Europa y de sus instituciones, hay que reforzar las instituciones, hay que valorar lo que significa la presencia de un parlamentario europeo. ¿Quién es parlamentario europeo? Vamos, con muchas excepciones, pero parlamentario europeo es el que ha fracasado aquí, el que no le quieren dar un puesto aquí, le dicen que vaya de número 14 de la lista. Esto no, tiene que ser un gran premio el ser parlamentario europeo.
Ha habido parlamentarios europeos magníficos, y los hay en este momento, de todos los partidos, sin duda alguna. Entre otras cosas, son los que han propuesto para el Premio de la Concordia a la Unión Europea, que me parece una idea muy feliz que se ha adoptado hace unos días y que espero que le den mucho juego. Porque hay una cierta desilusión con respecto a Europa y a las instituciones. Y por eso a mí me gusta mucho que haya cursos como este y que haya muchos jóvenes como los que hay aquí, porque estoy seguro que ya hay una predisposición del que viene porque le interesa el tema europeo. No basta con que le interesa, hace falta que le emocione y que esta emoción la traslade a sus compañeros y a todos los demás. Es lo único que se me ocurre decir. Mantengamos la emoción para poder llegar a la realidad de esa Europa que queremos. Muchas gracias. Había otra pregunta por ahí. ¿Te presentas, por favor? Sí, habla que te dan línea desde allí. Alejandro. Bueno, mi nombre es Ana Fiorelli, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Por lo tanto, para mí es un verdadero placer escucharle. Y bueno, ayer estuvimos comentando cómo en un momento crucial para el proceso de integración europea, realmente España, que es un país profundamente euroentusiasta y un país que verdaderamente ha creído en el proyecto europeo siempre, ahora se quedaba un poco rezagada, ¿no? Y comentábamos cómo en los debates parlamentarios apenas se discuten los temas europeos y verdaderamente los programas políticos tienen muy poca presencia. Y yo quería preguntarle a usted, como referente no solo de la política europea, sino también un referente político español, ¿a qué cree que se debe esta pérdida, no sé si de esperanza o de interés de los líderes políticos españoles en el proceso de integración europea? No sé si es porque no creen tanto como creyeron ustedes en su época en Europa o a qué se puede deber. Sí, es una buena pregunta, naturalmente. Pues mire, yo creo una cosa, y es que cuando algo no se tiene, lo que hay es mucha emoción para alcanzarlo. Y una vez que se ha tenido, la emoción desaparece. Yo sí le puedo decir, yo fui un rato presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para temas europeos. Un rato porque había sido parlamentario y de ahí pasé a comisario, de manera que creo que estuve aproximadamente un año. Debo confesar, esto que no conste en las actas, yo estuve enormemente decepcionado. Enormemente decepcionado porque yo era un entusiasta europeo y vi que la emoción que producía a la Comisión Mixta, donde hay personas muy venerables y muy admirables, pero la emoción era mínima. Y lo que había era fundamentalmente hacer una crítica, como he dicho antes, a las instituciones europeas cuando algo salía mal y probablemente era culpa de las instituciones nacionales. Por consiguiente, eso es una de las cosas que hay que transmitir. ¿Cómo? Pues gracias a cursos como este, que deben de multiplicarse, al papel de las cátedras Jean Monnet, a todo esto, es decir, porque nos va mucho en el tema europeo. El tema europeo no es una cosa que hay que hacer una dejación de eso. No, hay que controlar bien las cosas que se hacen. Por eso, la elección del presidente de la Comisión es muy importante, la recuperación de la Comisión del papel que le corresponde y que no sea sustituida solamente por el Consejo Europeo. Es decir, hoy la Comisión tiene un papel relativamente menor, el Consejo Europeo tiene un papel muy importante, pero es que la Comisión es el centro. Todo debe de partir de ahí. La iniciativa, el monopolio de la iniciativa legislativa lo ha tenido mucho tiempo solamente la Comisión. Y en este momento el monopolio de la iniciativa ya no lo tiene, porque hay muchas áreas que han pasado a los Estados. Eso ha sido una equivocación. Evidentemente tiene que haber una perfecta legalidad y legitimidad por parte de la Comisión. La elección de los comisarios. La elección de los comisarios no debe ser simplemente el dedo del presidente de turno o del que lo haga. No, eso es un error. Un error, es decir, debe haber algún tipo de legitimidad y el papel que pueda. De manera que yo creo, y luego los medios de comunicación, y sobre todo insistir mucho en eso, es que no se puede que las cosas que salen mal tienen la culpa la Comisión y las instituciones europeas y las cosas que hacen bien lo hace el gobierno. No, es decir, dada a cada uno lo suyo, sum cuique tribuere, alterum non ledere y honeste vivere, es lo que aprendíamos. Bueno, pues esos 3 puntos yo creo que hay que mantenerlos. Por consiguiente, tiene usted plenamente razón. Yo creo que la emoción que produce Europa es escasa, aunque tengo la sensación que últimamente las cosas están mejorando. Yo creo que España tiene un gran papel que jugar. Ahora, ahí es importante que
al gobierno de turno y al presidente de turno tienen que ayudarle también las fuerzas de la oposición. No se puede hacer también oposición en eso. No me refiero a que en este momento el partido A, B o C, da igual, pero el partido que sea hay que apoyarle. Eso me parece muy importante y creo que es una de las tareas que muchas veces nos falla. Hoy creo que España, después de la situación, la salida de Gran Bretaña, la situación siempre más o menos vagando, confusa de Italia, yo espero que recupere un papel importante. Yo tengo un gran afecto a Italia y creo que Italia, pues cómo no va a estar en el corazón de Europa, es el corazón de Europa. Sin embargo, creo que Italia en este momento ha hecho una cierta dejación de sus funciones en temas europeos y lo lamento mucho. Pero esto abre un circuito para España y España realmente junto a Francia y junto a Alemania, tenemos mucha suerte con Alemania y tenemos mucha suerte con Francia. Hay que ver los sustos que nos hemos llevado hasta hace muy poco tiempo, porque la situación era absolutamente caótica y dramática. El señor Macron yo no le conozco de nada, pero yo leo sus cosas y me parecen bien. Y me gustan las cosas que está haciendo. Es decir, todo el mundo es susceptible y los políticos siempre son susceptibles de críticas, pero a mí me parece que el impulso que se está dando a la idea europea y la preocupación por el tema europeo por parte de Francia es volver a los orígenes. Esto fue así. Schuman era francés. Schuman creyó que podía convencer a los ingleses. Sin embargo, se equivocó. Se dan cuenta que Schuman, al día siguiente de hacer la declaración del 9 de mayo, fue a Inglaterra porque tenía prevista una visita. Y cuando llegó a Inglaterra, habló con Churchill, habló con todos los miembros, con muchos miembros de la Cámara de Diputados, con la Cámara de los Comunes, con los Lores, y creía que se había convencido de lo que iban a hacer. Volvió a París y al día siguiente recibió una carta diciendo: nos parece muy bien lo que han hecho ustedes, pero nosotros no entramos. Y entonces se intentó, como usted sabe, hacer una política europea militar, una política europea de defensa. En fin, no quiero extenderme en más cosas, pero la política europea de defensa ya saben que fracasó por Francia, porque le faltó un voto. Pero iba a faltar un voto, porque era el precio que pagaba Francia para sacar a sus tropas de Vietnam. El acuerdo que había hecho con Rusia, con la Unión Soviética, le dijeron los soviéticos: si hacen ustedes una unión de defensa, usted no podrá sacar a sus tropas. Y Francia sacrificó aquello, votó en contra, y eso impidió que haya una comunidad europea de defensa, que sin embargo en este momento ahora está resucitando. Es importantísimo que haya una comunidad europea de defensa. Esa no la hay suficientemente desarrollada, pero en este momento ahora. En fin, no quiero extenderme demasiado, porque veo que alguien más quiere preguntar y sobre todo muchos querrán comer, pues son las 2:30. Tenemos dos preguntas más. Las recogemos juntas y así podemos... Muy bien, parece muy bien. Hola, soy Alejandro Caballero de la Universidad de Extremadura y me gustaría preguntarle sobre lo siguiente. En su exposición y en otras, a lo largo de estos 3 días, se ha repetido la idea de que la inclusión en la Unión Europea de los países del Este ha sido errónea o cuanto menos precipitada. Y no creo que se las haya incluido sin ninguna razón. Entonces me gustaría conocer cuáles cree usted que son los beneficios que tales países aportan a la Unión. Esa es la pregunta, ¿no? Bien. Vamos a ver. Yo no creo que la incorporación de los países del Este sea errónea. Yo no creo. Así, genéricamente. Yo no puedo decir los países, no, ni tal. Pero además, mire usted, le voy a contar una cosa. Yo invité al Papa Juan Pablo II, cuando yo era secretario general del Consejo de Europa, fui a Roma, al Vaticano, y le invité para venir al Consejo de Europa, donde no había estado nunca el Papa. Y el Papa Juan Pablo II me dijo inmediatamente: iré. No diga usted nada al salir, pero yo iré. Efectivamente, unos meses después vino al Consejo de Europa. El protocolo del Consejo de Europa hace que el invitado, el jefe de Estado de turno, la personalidad de turno, le recibe el presidente de la Asamblea Parlamentaria, hay un gran acto donde hay mucha gente, y luego se queda solo el secretario general con el invitado, hacen un recorrido por todo el Consejo de Europa, se entra por la parte de atrás y van avanzando por el gran salón de sesiones hasta que llega a sentarse en el sitio para hacer el discurso. Y cuando íbamos andando, claro, estábamos solos el Papa y yo. Y bueno, algo tenía yo que contarle. Y le dije, pues, padre, quiero decirle que yo he sido el primer secretario general del Consejo de Europa que ha visitado 2 países del este de Europa.
Me costó mucho convencer a los miembros del Consejo de Ministros y lo conseguí gracias a Andreotti, al presidente italiano. Bueno, y le dije, soy el primer secretario general. Y dijo, ¿qué países ha visitado usted del este de Europa? Y le dije, pues he visitado Hungría y Polonia. El Papa se paró y con una mirada maliciosa me dijo, eso no es el este de Europa, eso es el centro de Europa. Me pareció una respuesta bellísima. Me lo dijo con una cierta malicia, vamos, no me lo dijo como diciendo es usted un ignorante, pero me dijo con cierta malicia, pero yo tomé buena nota y desde entonces yo no digo nunca que es el este de Europa, sino que es el centro de Europa. Por consiguiente, Hungría y Polonia entraron felizmente. Claro, los ciudadanos votan lo que quieren. Lo que han votado en este momento, el ciudadano tiene derecho a equivocarse. Yo creo que se han equivocado tanto en Polonia como en Hungría. Es un problema de los polacos y los húngaros, no tengo yo por qué, bueno, sí puedo juzgarles porque soy libre, pero creo que eso es un problema de ellos. Creo que es lamentable. Polonia es un país en el que yo personalmente, como viejo diplomático, como viejo político, he tenido siempre mucha esperanza. A mí me gustaba mucho Polonia. No sé si es porque yo recuerdo cuando yo era niño, hace una cantidad de años enormes, porque tengo 82, de manera que imagínense los tiempos, cuánto hace. Yo me acuerdo que a San Sebastián, donde yo vivía, trajeron, después del 56, vinieron muchos niños polacos. Y a casa de unos tíos míos había un par de niños polacos, y el año 56 yo era todavía bastante joven. Y realmente me emocionaba mucho la idea de estar los polacos. Pero en este momento los polacos han tomado la decisión que han querido. Una decisión que yo lamento, pero es una decisión de los polacos. Ya verán lo que hacen en el futuro. Y con Hungría está pasando lo mismo. Hungría hay que ver lo que ha sufrido. Ha sufrido Hungría con lo que pasó el 56. Y sin embargo, Hungría, ¿cómo en este momento puede ser un país tan resistente al proceso de construcción europea? Eso es lamentable. En fin. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, también los electores. Última pregunta. Buenas tardes. Antes que nada, un pequeño comentario. Quería decirle que escuchándole es imposible sentir un poco de nostalgia, ¿no? Por una época no vivida, por lo menos por mi parte, escuchándole hablar de estas personalidades y de un europeísmo tan fuerte, ¿no? Respaldado por las mismas. Lo cual choca un poco con la realidad. Su último comentario respecto a la defensa de los derechos humanos y la libertad es un compromiso que yo comparto y creo que todo el mundo aquí también. Sin embargo, me gustaría escuchar su opinión personal respecto al comportamiento de Europa en general, tanto de los gobiernos, Estados miembros como de las instituciones europeas, respecto a la crisis de los refugiados. ¿Respecto a? La crisis de los refugiados. Sí. Específicamente el hecho pues se puede decir las limitaciones que hemos visto en la Comisión Europea para imponer sus criterios a los gobiernos europeos y precisamente la ausencia de compromiso por parte de los Estados miembros con los derechos humanos de forma activa, a lo mejor construyendo fronteras o no asistiendo a los refugiados, o de forma pasiva, no cumpliendo con las cuotas de refugiados, como puede ser el caso de España y otros, y la ausencia de solidaridad con países como Italia o Grecia. Nada, simplemente escuchar su opinión respecto a esta situación. Pues mire, usted ha contestado a mi pregunta. A su pregunta usted me la ha contestado y por consiguiente yo no puedo hacer más que repetir lo mismo que usted ha dicho. Estoy completamente de acuerdo. Creo que es lamentable, creo que es una vergüenza que Europa no haya respondido a un problema tan trágico y tan dramático como el problema de los refugiados. Esa solución que se inventó en un momento determinado de que nosotros pues, cogemos a 3 millones y nos los pasamos a Turquía, e incluso algunas palabras que se le pronunciaron a Turquía por parte de una persona que yo tengo una gran admiración, pero que me sorprendió muchísimo cuando les dijo que no estaba del todo cerrada una posible entrada de Turquía en la Unión Europea. ¿Usted esto cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Pero si esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, no se puede hacer eso. No se puede prometer una cosa. Es muy malo hacer una promesa que se sabe que no se va a cumplir. Eso es imposible. Turquía no reúne en absoluto, ni desgraciadamente probablemente reunirá, porque no lo reúne desde, por supuesto desde 1923, pero mucho menos antes. De manera que a partir de entonces vemos que ha dado una serie de quiebros, que ha habido un momento en el que algunos sí creímos que podía dar algún paso adelante a partir del año 83, etc.
Yo creo que fue una precipitación la que se adoptó en 1950 cuando se aceptó a Turquía en el Consejo de Europa. Claro, porque en este momento es un tema que desde el punto de vista institucional, cuando se dice que si Turquía es europea o no, yo soy el primero que dice, Turquía ha sido considerada por las instituciones europeas, sobre todo por el Consejo de Europa, que es el que da la carta de legitimidad europea, se le ha aceptado a Turquía. Se precipitó la entrada de Turquía. Es decir, el Consejo de Europa se crea en el año 49 y es la institución por antonomasia de la entrada. Por eso, antes he mencionado el Consejo de Europa. Yo tuve una gran alegría cuando España ingresó en las instituciones europeas comunitarias, pero yo le aseguro que tuve todavía mayor cuando entró en el Consejo de Europa. Porque el Consejo de Europa es el que te da la carta de legitimidad democrática. ¿Cómo se puede pensar en esto? Por consiguiente, me parece que es un gravísimo error y creo que esa fórmula de decir, pues eso, pues sí, pues esos que nos reciben a los 3 millones y ya veremos luego cómo les abrimos la puerta, no tiene nada que ver. Hay que hacer una negociación económica, comercial, lo que se quiera, para que acepten estos. Y estimamos mucho si los pueden aceptar. Pero ya hemos visto el resultado que ha habido en Turquía desde entonces, los comportamientos que ha tenido, la actitud del actual presidente de la República, que yo le he conocido como presidente del gobierno y que realmente nunca me inspiró confianza ninguna. Tenía un buen ministro de Asuntos Exteriores, un buen presidente de la República entonces. Él, en este momento, no solamente ha llegado a tener la presidencia de la República, sino la totalidad del poder a través de un sistema electoral muy dudoso en cuanto a su resultado, pero que puede. Por consiguiente, tenemos que saber dónde está y, por consiguiente, no hago nada más que sumarme a su propia posición, que comparto del todo. Bueno, pues nada más de momento en lo que se refiere a ponencias. Yo creo que el ponente se merece un gran aplauso por nuestra parte. Por mi parte, en lo que a mí respecta, daros a todos las gracias por vuestra atención y aguantar unos minutillos en los asientos porque el director de la Fundación nos va a dar unas palabras a modo de clausura de la sesión. No